Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos. Otro cara y seca de la información, lo que hay detrás de la noticia. Ya sabes, mi nombre es Omar López. Hoy vamos a hablar de economía. Economía con dos de los integrantes del Centro Económico de Política Argentina, el CEPA. Nosotros decimos CEPA. Y sepa usted, para jugar con la cercanía de la palabra, que tiene mucho que decirnos Alejandra Fernández Escarano, la compañera Alejandra y el compañero Juan Aiello. Mucho que decirnos respecto en qué momento de nuestras vidas en lo económico nos encontramos. Usted dirá, para la mierda, sin lugar a dudas, ahí en el fondo, bien escatológicamente dicho, estamos en un lugar muy oscuro, pero ¿hasta acá llegamos o esto sigue cada vez más oscuro? ¿Qué está pasando? ¿Con qué herencia nos vamos a quedar? Me parece que hay que tener una radiografía y qué mejor que ellos que nos puedan simbolizar la Argentina real. Nosotros, ¿en qué estado estamos? Alejandra, bienvenida, muchas gracias. No, gracias a ustedes por la invitación. Disculpa lo mal hablado, pero a veces hay que hablar desde las tripas para que se entienda clara la cosa en cuanto al dolor que se siente, porque esto es dolor. Juan Aiello, gracias. Por favor, muchas gracias a ustedes. Bueno, ¿por dónde quieren empezar? Bueno, la verdad es que, como bien decías vos, estamos en una situación muy complicada y seguramente va a seguir complicada en los próximos meses. Vamos a tener muchos movimientos con el valor del dólar y, lamentablemente, el valor del dólar se traduce en la inflación y, como todos sabemos, la inflación está arriba del 50%. Se estima que en marzo va a llegar al 53%. Y lo más preocupante de esto es que los rubros que más suben son alimentos y transportes. Entonces, con esto lo que estamos diciendo es que la inflación para los trabajadores y las trabajadoras, así como para los jubilados y las jubiladas, es mucho más alta que la inflación del 50% en promedio. Ya con eso yo digo, vamos, no se puede. Pero Alejandra, estás planteando un escenario que es mucho más grave del que venimos padeciendo hasta ahora. Esto es así. Lamentablemente la crisis se va a profundizar en los próximos meses y vamos a ver cómo se sale. La única buena noticia es, como siempre decimos, es que en octubre hay elecciones y podemos cambiar el rumbo. Claro, porque vos recién hablabas del dólar, la inflación. Marzo con el 53% decías, pero el dólar arrastra un montón de cuestiones que nos llevan a mayor vicisitudes todavía. Sí, seguramente. Nosotros estamos endeudados en dólares, así que cada vez que se evalúa la moneda, nuestra deuda crece. Y el problema más grave que tenemos es que, producto del modelo económico que se implementó con Cambiemos a partir de diciembre del 2015, la economía se va achicando cada vez más y cada vez tenemos que afrontar mayores compromisos de deuda en el futuro. Entonces, esto es lo que el fondo diría: la deuda es sustentable pero de baja probabilidad. Claro. Porque justamente ellos tienen que decir que es sustentable para avalar el préstamo que nos están haciendo, pero hay muchos condicionamientos que hacen que esa sustentabilidad en el tiempo sea bastante complicada. A ver, vamos a ver si podemos ir entendiendo un poquito esta complejidad. Juan Aiello, hablamos del dólar, hablamos de inflación, hablamos de un marzo que ya nos sube 53%, dijiste. A ver, ¿qué más tenemos de las malas noticias? No, de las malas noticias, me suma algo que decía acá Alejandra, es que estamos cayendo en un círculo vicioso, el círculo vicioso del ajuste. Digo, a ver, el gobierno busca llegar al déficit cero, bueno, veremos si después se relaja un poco más, un poco menos, pero en definitiva, ese ajuste en el gasto público indefectiblemente te lleva a una caída en el nivel de actividad. Sí. Caída en el nivel de actividad te lleva también a una caída en el nivel de la recaudación. Aumenta la deuda, por lo que recién explicaba Alejandra, y por ende el gobierno va a caer en más ajuste aún para tratar de pagar esa deuda. Digo, y caemos en ese círculo vicioso del cual no se sale. Y lo único que tiene como resultado es lo que venimos padeciendo. Digo, caída del salario real, caída en la actividad industrial. Sin ir más lejos, en febrero cerró con un 8,5% caída interanual. Digo, la industria es la mayor afectada por este modelo económico y mes a mes arroja resultados negativos, siempre hablando en términos de interanualidad, ¿no? A veces algunos funcionarios del gobierno festejan, la verdad es muy raro, nunca vi a alguien festejar a un pequeño aumento, un pequeño desplazamiento intermensual. Digo, las cosas se miden interanualmente. Bueno, disculpame, sí. Hay medios hegemónicos como Clarín, como Nación, que han violado las últimas normas del periodismo, la han sepultado y enterrado hablando de
cifras de mes a mes, comparada con un mes, con el mes anterior, ni siquiera con el mes de hace un año atrás. Horrible. No respetan la estacionalidad, no respetan absolutamente nada. Y lo más grave de esto, ni siquiera lo decimos nosotros. Este fin de semana bastó leer los diarios donde claramente el fondo decía o aumentan impuestos o necesitamos que haya más ajuste. Y el aumento de impuestos, además, que propone el fondo, es un aumento de impuestos al consumo, haciendo más regresivo el sistema. Es decir, los trabajadores siempre pagan más impuestos que los sectores más acomodados de la sociedad. Eso pasa hoy y con la reforma que está proponiendo el fondo se profundizaría. Yo, para hablar en términos que lo comprendan en general todos, le digo, ¿qué parte de la película, de esta película de terror, todavía no terminamos de ver? Y bueno, yo creo que falta mucha parte de la película, porque bueno, independientemente, digo, hay una realidad. El préstamo del Fondo Monetario Internacional, 57.000 millones de dólares, el préstamo más grande, si no me equivoco, en la historia del fondo. Más o menos el 88% de los desembolsos se van a ver antes de las elecciones. Digo, tenemos un compañero del Centro de Economía, Leandro Sicarelli, que dice, el fondo está financiando no a un Estado, sino a un partido político. Digo, ¿y hacia adelante qué queda? Hacia adelante queda muy pocos desembolsos para 2020, 2021 y después, a partir del 22, hay que empezar a pagar. ¿En qué condiciones? Digo, sea quien sea, se va a tener que sentar a negociar, pero digo, en definitiva, creo que la mayor incertidumbre de esta película es hacia adelante, cuando haya que pagar. ¿Puedo hacer un paréntesis en esta charla? Sea quien sea, se van a tener que sentar a negociar. ¿O será el fondo el que se tenga que sentar a negociar con el nuevo gobierno argentino? Porque si cambia la ecuación política, supongamos un gobierno de carácter totalmente opuesto al gobierno de Cambiemos, un Estado que intervenga nacional, popularmente, el fondo también se lo va a ver complicadas. Sí, por supuesto. Digo, yo creo que la diferencia ahí va a estar, digo, en esa negociación va a estar puesta el acento en los sectores populares, en los sectores del trabajo, en los sectores del agregado de valor en nuestra economía, quiénes van a salir, digo, me imagino en un gobierno de otro signo político donde la negociación va a ser en pos de, me acuerdo un expresidente que dijo los muertos no pagan. Digo, entonces en ese sentido creo que esa va a ser una forma de negociación o la otra, bueno, va a seguir siguiendo justamente un camino como el que estamos viendo, un camino en este círculo vicioso del ajuste. Días atrás un economista muy veterano en estas lides, del integrante del Plan Fénix, decía que bueno, que hay historias que no se pueden repetir. De la manera que negoció el gobierno en la época de Néstor Kirchner con el Fondo Monetario, hoy no se podría negociar porque tenemos otros, en el escenario hay otros actores, ¿no es cierto? Y tendría que pensarse otra respuesta, distinta. ¿Ustedes comparten eso? La verdad que el contexto es muy distinto, pero bueno, habrá que ver. Hay que siempre, el intento hay que hacerlo. Y yo creo que el fondo un poco empieza a ver esta posibilidad, porque creo que no es un dato menor que la última visita del fondo no solamente se reunió con el oficialismo, como lo venía haciendo hasta ahora, claro, sino que se reunió con varios actores de la oposición. Así que me parece que el fondo tampoco está tan seguro de que este gobierno vaya a reelegir y ve que la situación se va complicando cada vez más y me parece que todo lo que el gobierno le prometió y todo lo que el resto, digamos, de los economistas veníamos diciendo, cada vez es más evidente y el fondo tomó nota de eso. Alejandra, antes hablabas del dólar, de la inflación. Yo te quiero preguntar, no sé si te corresponde a vos decirlo o a Juan, ¿qué pasa con, vos mencionaste a los jubilados, ¿no? ¿Qué va a seguir pasando con respecto a la dinámica de la pérdida del poder adquisitivo de los jubilados, los pensionados, es fantasmagórica? Es terrible. ¿Qué va a seguir pasando en ese frente? Este es un tema muy importante que venimos siguiendo desde el Centro de Economía Política Argentina, porque los jubilados, con este gobierno, si bien no se hizo la reforma todavía previsional que pide el fondo, en realidad se empezó a hacer con la ley de reparación histórica, porque la ley de reparación histórica, más allá de esa reparación histórica, que es mucho menor a lo que habían prometido, lo que hizo fue crear las PUAN, que es una pensión universal para el adulto mayor, que lo que hace es condenar a la pobreza, no dejar a los jubilados que no tienen los 30 años de requisitos, que antes podían entrar en un plan de moratoria, ahora no les dan esa posibilidad y los mandan a una PUAN, que en un principio uno decía, bueno, si van a la PUAN y después pueden seguir trabajando para conseguir esos años de aporte, es algo, pero ahora quitaron la posibilidad de que puedan seguir trabajando. Entonces, ¿crees que va a ser factible eso? Y los están condenando a la pobreza, porque la PUAN da por abajo de la línea de la pobreza. Pero digo, ¿crees que lo van a llegar a implementar?
Es que esto ya lo están implementando. Esto se aprobó con la ley de presupuesto del año pasado y este año todos los que van cayendo en la PUAN, lo que pasa que todavía, digamos, son recién 100.000 personas. Claro, parece estamos poco, hablando pero es un montón. de Porque un volumen muy grande, ¿no? Claro, son 7 millones de jubilados y 100.000 están en la PUAN. Claro. Pero estas 100.000 personas ya están por debajo de la línea de pobreza. Ahora en julio termina la moratoria para las mujeres y todos los que caigan en esta pensión universal van a terminar estando por debajo de la línea de pobreza. Así que la verdad que es un dato muy preocupante. ¿De cuántos podríamos estar hablando? Porque estamos hablando de mucha gente que se jubiló en los últimos años, en los últimos 4 años atrás, ¿no? Sí, digamos, durante el kirchnerismo se jubilaron casi 3 millones de personas, pero acá también me gusta resaltar que también se crearon 5 millones de puestos de trabajo. Entonces la relación se mantuvo entre los pasivos y los activos. Claro. Esto es importante resaltarlo porque, digamos... Pero estarían apuntando esos 3 millones. En realidad esos 3 millones ya están jubilados. Lo que están apuntando es que ahora la gente que no cumple los requisitos, que creo que además lo van a agravar, porque dentro de las propuestas del fondo está subir la edad jubilatoria para las mujeres, digamos que el haber jubilatorio represente menos del salario mínimo, que ya todavía antes discutíamos el 82%, ahora estamos discutiendo entre un 60 y un 50. Tenemos esos casi 7 millones y pico de jubilados, ¿no? Esta danza macabra del PUAM. Este es un tema. La clase media, acá hubo hace poco un exministro de Salud de la Nación explicando que hay cifras alarmantes, cotejadas, duras, concretas, sobre el incremento de ACV en sectores de la clase media y suicidios en sectores de la clase media. La situación económica, la pérdida de toda una identidad y un estatus es notoria. ¿Qué pasa con las pequeñas y medianas empresas? ¿Qué pasa con ese sector de la clase media que está perdiendo acceso, ya no a vivir dignamente, ¿no? A sobrevivir? Ya están en jaque con su sobrevivencia. Vuelvo un poquito para atrás en lo que hablábamos antes y retomo sobre eso. Hablamos antes del mes a mes. Digo, bien. Y el gobierno creo que tiene 2 objetivos de acá y los va llevando mes a mes como puede. De acá a las elecciones, ¿qué son? Sí. Achicar el gasto y llegar con el dólar más o menos calmo. No le está costando mucho, claramente. Digo, y la única herramienta que tiene, por lo menos ahora, parece que con el fondo van a negociar algunas intervenciones en el mercado, pero es el manejo de la tasa de interés. Y a ese es el punto que quiero ir respecto a las pymes. A ver, tasa de interés. Y a las clases medias. Digo, tasa de interés. La tasa de interés es el valor del dinero en la calle. La tasa de interés que está altísima. De hecho, hoy cerró más o menos alrededor del 67%, ¿no? Digo, entonces, lo pienso en el término de una pyme y lo pienso en el término de una familia. En el término de una pyme, digo, ¿qué pyme se puede fondear en el mercado con esta tasa? Imposible. Digo, primero, ¿qué pyme se puede fondear? Segundo, ¿quién va a invertir inversión productiva? ¿Quién va a hacer una inversión productiva con una tasa del 67% en la calle? Y por otro lado, me pienso en una familia, ¿no? Que muchas familias ahora se están endeudando en este proceso de caída del salario real, en el cual no tienen otra que, de alguna manera, ir estirando los gastos, y la tarjeta de crédito lamentablemente es un gran aliado a eso, pero estas tasas repercuten directamente después cuando se empieza a caer en ese círculo, y hoy estoy con los círculos viciosos, digo, el círculo vicioso del pago mínimo de la tarjeta de crédito. Una familia que le cae el salario constantemente, que no llega a fin de mes, que tiene todos los aumentos de tarifas, aumentos en los alimentos están aumentando por sobre encima del aumento medio de nivel de precios, digo, le queda financiarse y esa financiación está apuntada por esa tasa de interés, se le complica a todos. O sea, el que tiene una tarjeta de crédito y está pagando un crédito en cuotas, ¿está hackeado con esa tasa? Sí, la tasa que cobran las tarjetas inclusive es superior al 67%. Así que están en un problema grave y es un círculo del cual es muy difícil salir. Y déjame agregarte en esto de que la crisis golpea a todos. Porque, por ejemplo, un relevamiento que hicimos desde CEPA es que no solamente golpea a las pymes, que las pymes directamente cierran las persianas, o los comercios que cualquiera sale a la calle y ve un montón de persianas bajas, sino que también en las grandes empresas hicimos un análisis de los 80 balances de las empresas que cotizan en bolsa o emiten deuda y nos dio que el 30% de esas empresas, el resultado neto antes del pago de impuestos es una pérdida en el 30% de ellas. Entonces la crisis también les está llegando a las más grandes. Empresas como Molinos, como Arcor, como Mastelone, hoy están perdiendo porque justamente los costos financieros, digamos, son altos para todos, grandes y chicas. Alejandra Fernández Escarano, ¿sí? Juan Aiello, volaron estos 15 minutos con los compañeros del CEPA.
Vamos a tener que invitarlos nuevamente y hacer para los primeros días de mayo si están de acuerdo, si quieren venir. Por supuesto. Tal vez hagamos un programa doble, porque ya vamos a tener mucha información política, muy cercana, y hay muchas cuestiones que se van a dirimir de este gobierno. A mí me están haciendo seña que el tiempo se escapó, que me tengo que despedir y me dan tantas ganas de seguir preguntando, pero bueno, ¿les parece reencontrarnos con los compañeros de CEPA en 15, 20 días? ¿Puede ser? ¿Puede ser? Con todo gusto. Bueno, a ustedes les digo chau, hasta mañana. Gracias.